Hola, hoy les voy a compartir cómo hacer esta falda que anda por todos lados y no puede faltar en tu guardarropa. Para el patrón comencé haciendo una línea de margen del ancho de la regla y hacia abajo le di el largo de mi falda, que en este caso fue de 35 centímetros. Después, de la orilla del papel hacia adentro, medí la mitad de medida de cintura, que en este caso, si son 70 centímetros, lo que medí fueron 35 centímetros, y cerré el rectángulo. Este cuadro lo dividí entre el número de tablones que quería para mi falda, que en este caso fueron 5 para el frente y 5 para atrás. Así que después de dividir los 35 centímetros entre 5, fui marcando cada sección de 7 centímetros dentro de mi cuadro. Tracé dos líneas horizontales que me van a servir de guía más adelante. Recorté el cuadro por la orillita, así como cada pieza de cada sección por separado. En un papel nuevo voy a trazar las mismas dos líneas guía de forma horizontal y me ayudo con una de las piezas para ponerla de referencia y que me salgan a la misma distancia. Y voy a ir pegando cada una de las piezas haciendo que coincidan con las líneas guía. Aquí mucho ojo porque la pegué en la orilla del papel y debí de haber dejado 2 centímetros del lado izquierdo para costura. Después voy a marcar un espacio que va a ser el que se dobla para que quede el tabloneado. En este caso le dejé 6 centímetros, 3 y 3, para que doble hacia adentro 3 centímetros y salga con los otros 3. Como los tablones van encontrados, antes de pegar la pieza número 2, lo que tengo que hacer es volver a dejar el espacio de 6 centímetros. Y entonces, ahora sí, pegar la pieza número 2, fijándonos muy bien que esté coincidiendo con las líneas. Repetí el mismo procedimiento de dejar dos espacios de 6 centímetros y después el siguiente tablón. A cada espacio le puse el número que le corresponde. Por ejemplo, al lado del 2 lleva el 2 y el que va con el 3, el 3. Al llegar al último tablón, dibujé las líneas horizontales de arriba y de abajo para cerrar bien el rectángulo y empecé a dibujar los márgenes de costura, que en este caso fueron 2 centímetros en cada lado. Y aquí le tuve que poner un pedacito de papel extra para ponerle los 2 centímetros que se me olvidaron al principio. Le pongo los márgenes de costura en la parte de arriba, que son donde uniré con la pretina, y el ancho es de 1 centímetro. En la parte de abajo trazas de qué tamaño o de qué ancho vas a querer tu bastilla. Aquí en este caso tenía yo muy poquita tela y lo bueno es que esta tela no se deshilacha, entonces no le voy a hacer bastilla y lo recorté por la orillita. Ahora, este paso es súper importante, que es el de recortar las muescas, así que hago cortecitos en forma de triángulo para identificar una sección de otra en los espacios de 6 centímetros. Después voy a hacer cortecitos rectos a las orillas de cada tablón. Para armar los tablones lo único que tengo que hacer es unir los cortecitos rectos con el triangulito más cercano. Para el trazo de mi pretina dibujé un rectángulo que mide 6 centímetros de ancho y el largo es de la mitad de mi cintura. En la parte de arriba le quité 1,5 centímetros de cada lado para afinar la forma de la cintura. Agregué márgenes para costura de 2 centímetros en los costados y 1 centímetro en la parte de arriba y 1 en la de abajo. Afiné los picos de las orillas y los recorté. Es
Ese es el pedacito de tela que tenía para hacer magia y que me saliera mi falda. Tú solamente necesitas comprar 2 veces el largo de tu falda y un extra de 30 centímetros para cortar la pretina y que quepan todas las piezas con sus costuras. Corté 2 piezas de tela para la falda, una la usaré para el frente y la otra será para el posterior. Después de recortar toda mi falda por la orilla, empecé a marcar las muescas haciendo los mismos recortes que hice en el papel, pero ahora sobre la tela, los triangulitos y las cortaditas en recto. También las marqué con gis para no batallar a la hora de estarlas buscando y encontrarlas con mayor facilidad. De la pretina corté 4 piezas de tela, 2 van a ser para el frente y el otro juego va a ser para encerrarla por la parte de adentro. Ya con todas mis piezas recortadas, el primer paso de la confección es empezar a armar los tablones. Tomo una de las piezas de tela y así como te mostré con el papel, empiezo a doblar uniendo los cortecitos rectos con el triangulito más cercano y los sostengo con alfileres. Después voy a unir esta parte de la cintura con la pretina, así que empiezo a acomodarla de orilla a orilla poniendo alfileres. Una vez confeccionada se vería más o menos así y la voy a coser a 1 centímetro. Hago lo mismo con las otras piezas, así ya tendría armado un frente y una espalda y ahora los voy a unir por el costado. En el otro costado puse el cierre, que en este caso escogí un cierre invisible, pero tú puedes poner el que más te guste. Luego tomé mi otro juego de pretinas y las uní también por el costado. Después las acomodé para ponerla en la falda, haciendo que me coincida el costado de la falda con el costado de la pretina que va a ir por dentro. Acomodo con alfileres de orilla a orilla y después paso una costura a 1 centímetro. Luego acomodo las costuras hacia el lado de la pretina que va por dentro y paso una puntada de retención a 2 milímetros de distancia y sobre la pretina interior. Después encierro el cierre dentro de la pretina bajando la tapita de la pretina que va por dentro y pasando una costura muy pegadita a los dientes del cierre. Y al voltearse se ve así. Plancho muy bien la pretina por el frente y al revés para que se asienten las costuras. Luego, para terminar de encerrar mi falda, empiezo a colocar alfileres para sostener la pretina interior y poder pasar un pespunte por la parte de enfrente. Así que paso una costura sobre la pretina, pasando muy cerquita de la unión con la falda, viéndose así. Combiné con el crop top básico en negro. Si no has visto ese video, te dejo el link en la cajita de descripción.